¿Qué tal amigos? Me da gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a su discípulo y colaborador Timoteo. Y en esta ocasión estaremos comentando del capítulo número 4, los párrafos 19 y 20. La escritura nos dice así: Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto, pues estaba enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, lo mismo que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Siempre al saludar o al despedirse en sus cartas, Pablo incluía saludos de y para algunos hermanos en la fe que le eran más queridos. Aquí inicia mandando saludos a Prisca y a Aquila, que seguramente eran Priscila y Aquila, y a ella la menciona por su nombre de cariño, como si mandara saludar a una María Teresa y le dijera saludos a Tete, aunque hay quienes afirman que el nombre era Prisca y el de cariño Priscila, como la menciona Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, párrafo 2. Estos hermanos judíos conversos al Evangelio tenían un negocio de elaboración de tiendas y se sabe que habitaban en Roma hasta que por cuestiones religiosas fueron expulsados por el emperador Claudio y se fueron a Corinto, donde Pablo los encontró. Son mencionados por Pablo en su carta a los creyentes de Roma, en el capítulo 16, versos 3 y 4 y 5a. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los judíos les estamos muy agradecidos. Saluden también a la iglesia de su casa. De aquí podemos deducir que en la casa de ellos estaba establecido un grupo de creyentes. Y a la casa de Onesíforo. Son dos las menciones que hace Pablo de este personaje. La primera es en el capítulo 1, verso 16 de esta misma carta: que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas. Y esta la segunda, en la que manda saludos a su casa y que, según comentamos en la referencia anterior, no solo se trataría de su familia, sino de aquellas personas que recibieron la palabra en su hogar. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto, pues estaba enfermo. De este varón sabemos que su nombre significa amado y era contemporáneo con Timoteo, que juntos ayudaban a Pablo. También por su mención en la carta a los creyentes de Roma, ubicamos a Erasto como un hombre que era tesorero de Roma, y como podemos entender, su cargo representaba una gran responsabilidad ante el imperio. En algunas referencias se menciona que este varón dejó su trabajo para servir a la iglesia y a Pablo. De Trófimo podemos decir que también es mencionado 3 veces en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 4, junto con Timoteo y Tíquico, como acompañantes de Pablo. Y en los párrafos 29 al 36 del capítulo 21, vemos que a él lo utilizaron como pretexto los judíos para acusar a Pablo de haber profanado el templo por haberlo metido, y violar así la prohibición de que los extranjeros se acercaran sin respetar la distancia que se debía guardar de aquel lugar. Pero esto fue solo una acusación infundada. Aún así, Pablo fue arrastrado fuera del templo y tuvo que ser rescatado porque la turba lo quería matar. La tercera, la que estamos comentando, en donde Pablo hace saber a Timoteo que lo tuvo que dejar en la ciudad de Mileto, que fue una de las ciudades importantes de la Grecia antigua, situada en las costas de Anatolia, en lo que es la provincia de Aydin en Turquía, por encontrarse enfermo. Esta situación nos permite entender que quienes son usados por Dios para hacer milagros y sanidades, como fue Pablo, no son máquinas de milagros, y esto
porque Dios es soberano y el que hace los milagros es Él. Procura venir antes del invierno. Ante una condición desfavorable como la que sufría Pablo, tal vez el invierno representara el final, y por ello insta a Timoteo para que lo visitara antes de la época invernal. Según algunos comentarios, la ejecución de Pablo se ubica luego de los incendios que consumieron la Roma de Nerón y cuyo origen fue atribuido por su gobierno a los cristianos de la ciudad. También alguna tradición señala que Pedro y él fueron sacrificados el mismo día, Pedro crucificado de cabeza y Pablo decapitado, dada su condición de ciudadano romano que impedía que fuera a una cruz. Éubulo te saluda, lo mismo que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Éubulo solo es mencionado en esta ocasión y su nombre significa buena voluntad. Pudente también por única vez aquí y su nombre significa modesto. Lino solo esta vez. No hay traducción de su nombre, simplemente hace referencia a la fibra que lleva ese nombre. Claudia y todos los hermanos. Claudia también solo es referida aquí como parte del grupo de creyentes que enviaban saludos a Timoteo por voz de Pablo, y su nombre solo se indica como femenino de Claudio, que algunos lo traducen como cojo o que camina con dificultad. Al leer esto, imagino aquel grupo de creyentes como cuando hoy alguien se saca una selfie para enviar a un amigo, y como todos los presentes que aprecian a esa persona se acercan para salir en la foto. Imagino a aquellos diciendo a Pablo: mándale saludos de mi parte, y la mía, dice otro, y también de la mía, otro más, etc. Esto nos permite saber que aunque en su primera audiencia Pablo estuvo solo y se sintió desamparado, al terminar de escribir esta carta ya contaba con la compañía de estos, los hermanos en la fe. Qué importante es saber que efectivamente, aunque en momentos estamos solos y eso nos entristece, Dios se encarga de rodearnos de su amor para consolarnos y ayudarnos a superar toda adversidad. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.